Bienvenidos a esta pequeña explicación sobre el uso de las palabras claves y los tesauros. Esto tiene que ser muy importante en nuestro proceso de búsqueda de información, ya que a partir de las palabras claves es que podemos recuperar más fácilmente información, sobre todo en bases de datos académicas. No solo basta con sacar las palabras claves de nuestro tema o de pronto de nuestros objetivos o del texto que ya tenemos escrito. Para nuestra investigación debemos utilizar también los tesauros. Un tesauro puede ser un libro en papel o una herramienta electrónica, en este caso una pequeña base de datos que nos va a recuperar las palabras claves en un área del conocimiento o en una profesión. Existen tesauros multilingües, o sea, en varios idiomas, tesauros especializados en una sola área del conocimiento y pues simplemente los podemos buscar directamente en la web. Uno de los tesauros más conocidos, sobre todo en el mundo biomédico, es el DESC. El DESC es Descriptores en Ciencias de la Salud. Si yo lo quiero consultar, simplemente puedo hacer clic y por aquí yo puedo colocar una palabra clave. Por ejemplo, vamos a buscar dolor fetal. Le digo consultar y me puede decir que no hay. O sea que esa palabra clave como tal no existe. Entonces yo puedo volver, ¿cierto? Y quizá, no sé, voy a buscar por acá lumbalgia. Cuando tengo la palabra lumbalgia, aquí me aparece el término en inglés, si es un tesauro multilingüe, el término en español, el término en portugués, ¿cierto? Tengo por acá una pequeña definición y tengo las palabras claves que pueden acompañar esa palabra principal. Entonces, como vemos, un tesauro nos ayuda muchísimo a aclarar esas palabras que de pronto nosotros consideramos son las más apropiadas para nuestra búsqueda de información o para nuestro tema, pero que a nivel global no se pueden utilizar porque no son conocidas por la comunidad científica, por así decirlo. Entonces, por eso es la importancia del tesauro. Yo me puedo devolver y también hay algunos tesauros que tienen una consulta por índice. En muchas ocasiones yo no sé cuál es la palabra. Entonces puedo tener un índice alfabético, uno permutado o uno jerárquico. Si yo le digo permutado, yo puedo buscar la palabra raíz. Entonces le digo aquí índice y le voy a decir por aquí dolor. Y entonces me va a recuperar todo lo que tenga que ver con dolor. En este caso hay 127 resultados. Si yo quiero ver cualquiera, simplemente puedo hacer doble clic o lo puedo hacer un clic sencillo y le digo mostrar. Y aquí tengo mi término. También, si yo quiero ver el índice jerárquico, procedo de la misma manera. Puedo colocar aquí mi palabra clave, por ejemplo dolor, o puedo empezar a desplegar la estructura de árbol del tesauro, ¿cierto? Aquí tengo dolor, dolor agudo, etcétera. Pero este tesauro viene de uno más grande que se llama MESH. El MESH es el tesauro por excelencia para las ciencias biomédicas. El tesauro DESC es simplemente una aplicación del tesauro MESH. ¿En qué sentido? En que es una adaptación a nuestro contexto latinoamericano. En cambio el MESH pues es un poco más grande. Lo interesante del DESC que vimos anteriormente es que tiene muchos elementos de medicina tropical que solamente se conocen en nuestra América Latina. Si ya quiero utilizar el MESH, pues procedo de la misma eh, manera, ¿cierto? Lo único es que aquí tengo que utilizar el inglés. Entonces aquí tengo mi término en inglés. Tengo una pequeña acepción de la palabra, o sea, la definición de la palabra, el año en que fue introducido, otras palabras claves. También puedo ver la estructura de árbol. Entonces, como vemos, los tesauros pueden ser también de esta manera. Incluso, si yo busco en la red, puedo colocar, por ejemplo, tesauro de la UNESCO. Y aquí el tesauro de la UNESCO es un tesauro multilingüe y general. Entonces aquí yo puedo colocar, por ejemplo, educación especial y me dice cuál es la palabra
el concepto genérico, ¿cierto? El concepto específico, el concepto relacionado, los términos alternativos para esos conceptos a que no se usan, si pertenece a un grupo y si está en otros idiomas. Como vemos, está aquí en francés, en inglés, en español y en ruso. Entonces vemos que puede ser bien, bien interesante y lo más importante es poder entender cuáles son los conceptos relacionados en el tesauro, o sea, cuál es la palabra general, cuáles son los términos relacionados, los términos cercanos, los que no se usan, para poder sacar el mayor provecho a esta herramienta. Esperamos que haya sido de su agrado este pequeño video y que sea muy útil para sus temas de investigación.